Buenos días, pues ya tenemos otro video más para el curso de electrónica básica. En este caso es un video que maneja otra forma de ver el amplificador, que es un poquito más común y más de hoy en día, ¿no? Es una etapa sencilla en realidad, ¿no? Aquí tengo solamente acoplado dos transistores, un NPN y un PNP. ¿Por qué pongo un NPN y un PNP? Bueno, porque las características de voltaje que me va a entregar uno me va a servir para alimentar al otro. Si se fijan ustedes, este circuito, aunque parece completo, no está del todo completo. Está usando partes del otro para alimentar al siguiente. Fíjense muy bien. Vamos a ver, aquí tenemos la primera alimentación. Esta alimentación es la que nos va a poner un pequeño voltaje aquí. Aproximadamente es de casi siempre, como son mis diseños, los míos, es de un volt. Podría ser más, pero ¿por qué quiero poco voltaje? Para que aquí también haya poco voltaje y a la vez este voltaje que está aquí, ¿verdad? Produzca un voltaje más grande del otro lado y se refleje una amplificación. ¿Sí? Sin embargo, aquí voy a tener que no hacer tanto voltaje. Por lo regular yo hubiera puesto una resistencia más grande aquí si este fuera independiente, pero no es independiente. Así que este voy a sacrificar su ganancia, poner una resistencia mucho más parecida a la que estoy poniendo acá. ¿Sí? Antes lo hubiera puesto de 10.000 y este lo hubiera puesto de 1000. Por lo tanto, la corriente que circulara por aquí, ¿verdad? Iba a ser la misma corriente que circulara por acá, pero al ser la resistencia 10 veces más grande hubiera tenido 10 veces más voltaje. En este caso, como solamente 2.2 veces más grande, pues va a haber 2.2 veces más voltaje aquí abajo que aquí arriba. Por lo tanto, yo aquí necesito poco voltaje para tener la oportunidad de aquí de tener también mucho voltaje. ¿A qué me refiero? Esto es una amplificación. Si aquí hay poco voltaje, ¿verdad? Cambiando la resistencia que yo quiero acá arriba, tendré mucho más voltaje y también al mismo tiempo mucha más amplificación. Ojo, esto va a funcionar para la frecuencia baja relativamente a audio, relativamente frecuencias no muy altas. Cuando la frecuencia llega a ser muy alta, ya las resistencias no van a funcionar así, ¿verdad? Por sus características de construcción. Si fueran resistencias puramente de por ejemplo, de carbón, el puro carbón, puro pedazo de carbón, pues sí pudiera funcionar de esa forma, pero cuando son del tipo película de carbón, ¿sí? Llevan un corte alrededor como si fuera un tornillo. Entonces, esa forma de tornillo pues también se asemeja a una bobina y funciona diferente nuestra resistencia. Es resistencia y es bobina y es lo más malo que puedes encontrar. En el caso ya de los amplificadores de más alta frecuencia, lo que usan son bobinas. ¿Sí? Es un tema que yo solamente he rascado la superficie, no soy un experto en eso, aunque lo sé utilizar, ¿verdad? Pero es más bien la implementación de diseños que ya existen para usarlos como provecho. Ya propiamente diseñar, pues sí se podría, ¿no? Más es cuestión de saber la bobina esa, qué resistencia representa a ese valor de frecuencia, porque una bobina finalmente es una resistencia, pero de que depende del valor de la frecuencia. Muy bien. Entonces es otro tema, ¿verdad? Entonces alta frecuencia no estamos manejando, aunque aquí casi todas las frecuencias utilizables se consideran bajas. ¿Sí? Alta frecuencia ya estamos hablando de megahertz para arriba, ¿no? El FM, el AM pues todavía es relativamente bajo, pero el FM sí es una frecuencia bastante más alta. El UHF, el VHF, el microondas es una frecuencia alta, así que eso no trabajaría así propiamente con resistencia. Sí se usan, pero en ciertas y cuáles partes y son, como les digo, más de carbono, más de carbón que de película de carbón. Muy bien, son resistencias diferentes. Se les conoce resistencias para RF. Bueno, pero es otro tema. Bien, entonces estas dos resistencias me van a definir el voltaje de aquí. Al ser voltaje pequeño, ¿verdad? Pues va a dejar un pequeño voltaje aquí. Este diodito interno que tiene este transistor, ¿verdad? Va a consumir poco voltaje, así que este tiene que ser más grande que el voltaje del diodo. Y a la vez lo que sobre va a quedar aquí. A veces sobra 0.4, 0.3. En algunos diseños me han sobrado 0.1 volt. Entonces, depende de ese valor. Claro, es una gran ganancia tener un pequeño voltaje aquí para lograr una gran amplificación del otro lado. ¿Ok? Pero pues también nos limita el voltaje de entrada. ¿Sí? No es lo mismo que se mueva de 5 a 10
y de 5 a 0 que aquí tenga 0.3 volt. No voy a poder meter esa cantidad de voltaje. Pero normalmente los voltajes de entrada de un amplificador son extremadamente bajos. Ya hablar de un volt es grande para un amplificador en la entrada, ¿sí? Estos están acostumbrados a amplificar de microvolts a milivolt, ya es bastante fuerte, pero estoy hablando de antenas, estoy hablando de pastillas magnéticas, ¿verdad? De algún sensorcito, de alguna señal de radio, es muy baja el nivel, así que sí se ocupa amplificar de muy bajo a un valor considerable ya tener un volt amplificado la señal ya es bastante, ¿no? Ya con un volt ya transmites en ondas de radio. Tener 10 volts en ondas de radio es muchísimo, 12 volts es muchísimo en ondas de radio. 50, 100, ya subirlo más alto el voltaje, pues ya es bastante, ¿no? Pero si se fijan de 1 a 50, pues es 50 ganancia. Aquí estamos hablando de 1 milivolt a 1 volt, ya estamos hablando de amplificaciones de 1000, ¿sí? O sea, cuando la señal es pequeña, la amplificación tendrá que ser muy grande para que sea útil, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cuál es la utilidad? Bueno, aquí yo sé que el voltaje es pequeño, pues aquí requiere un voltaje pequeño, pero suficiente como para alimentar el diodo que está aquí. ¿Ok? Entonces este no puede ser tan pequeño. Ahora, ¿qué le llamo pequeño aquí? Aquí me va a marcar como 11, como 12, 10 volts. No es pequeño. Pero si me fijo, el referente de él son 12, viene de la fuente. Entonces, 12 para 10, pues la realidad es que aquí hay 2 volts. 12 para 9, pues habrá 3 volts, depende del voltaje de aquí. Pero estoy partiendo de que acá arriba tiene la referencia de 12. ¿Quién le da la referencia? Pues su fuente de alimentación, que aquí puse lo más pequeño posible para que integrara y está conectada a la Tierra, ¿sí? Entonces aquí va a recibir una señal que si me meto al sistema, el sistema me dice que es de 50 milivolts de amplitud a una frecuencia de 1 kHz, ¿verdad? Y como es corriente alterna, pues 25 para arriba y 25 para abajo, mitad y mitad. Milivolts, pequeño voltaje. Bastante para hacer una señal, no más que pues a mí me gustó estos valores. Ok, espero que no se haya movido el zoom de la pantalla. Ya estamos, vamos a darle clic para aquí en medio para que me... Sí, la otra vez me movió el zoom sin que me diera cuenta, no observé yo cuando se movió el zoom, ¿verdad? Por eso fueron los fallas en los otros videos. Bien, en fin, entonces esta señal va a quedar amplificada y en este otro punto se va a recibir como un voltaje igual que sería este pequeño, ¿sí? Pero con respecto a la parte de arriba. Ya una vez lo que salga aquí, pues aquí va a ser todavía más pequeño, aunque aquí es bastante, aquí es casi el doble de lo que está aquí abajo, pues nos sobrará algo, ahorita vamos a ver. Desde aquí hasta la Tierra, pues a lo mejor nos dice 11.5 y aquí al haber 12, pues aquí hay 0.5 para él. Eso sí hay que tomar en cuenta. ¿Cuál es el punto de referencia donde estamos viendo el voltaje? Por último, bueno, aquí va a haber una amplificación porque este es el colector. La señal que esté aquí va a generar una corriente, esa corriente se va a aplicar aquí y ahora sí tenemos una ganancia de que este es de 1000 y este es de 10.000. Aquí el voltaje se va a amplificar 10 veces. Aquí se amplificó a lo mejor 2. Aquí se amplifica 10 en el mejor de los casos, ¿no? No va a lograrse la amplificación completa, pero sí va a ser muy parecido al valor de salida de eso que estamos diciendo. Ganancia total 20, pero en realidad pues hay pérdidas, ¿no? Por las resistencias que tienen los transistores por dentro, que se llaman parámetros híbridos o parámetros R, ¿verdad? En la entrada hay una resistencia y esa misma resistencia de entrada está conectada a esta parte aquí de la salida y aquí se supone que hay una fuente de corriente en serie con esa resistencia, así que es un detalle ahí de otros análisis. En este caso estamos haciendo un análisis de corriente directa. Le voy a dar play para ver si es cierto lo que digo. Aquí habrá aproximadamente 1 volt, aquí estaremos cerca de los 12, aquí todavía más cerca de los 12 y aquí el voltaje tendrá que andar, me gusta a mí para 4, 3 volts, ¿no? Porque lo que hay aquí se multiplica y sale de este lado. Así que estos 4, 3 volts será nuestro punto de partida. Lo que baje serán esos 4 hasta 0 y no va a poder bajar más allá de 0. Así que tiene un límite en la parte de abajo. Y en la parte de arriba pues sí puede llegar hasta 12, pero ya queda asimétrico.
sucede, funciona, pero bueno, pues es otro tipo de situaciones, ¿no? Uno quisiera que subiera 4 y bajara 4, 4 al 0, 4 al 8 y ahí estuviera simétricamente moviéndose la señal. A eso se le llama simetría de la señal. El capacitor se encarga de quitar eso y ya observamos de 0 a 4 y de 0 a menos 4, ¿ok? El capacitor le quita la corriente directa a la señal, pero aquí no hay ningún capacitor. Este acoplamiento hace que la frecuencia tal como llega salga hasta este lado de esta etapa. Por lo tanto, este tipo de amplificador es más asintónico, quiere decir que no tiene una sintonía en particular y que casi todo lo que entre pues va a depender de su capacitor de entrada y su capacitor de salida en cuanto a los recortes de frecuencia. ¿Sí? Recordemos que un capacitor a mayores frecuencias va a presentar más resistencia y se va a poder va a presentar menos resistencia y va a salir mejor. Y cuando sea una frecuencia baja, pues un capacitor tiende a ser un circuito abierto. No estaba diciendo una mentira, de repente ya la corregí, discúlpenme, se le enredan una vez a los cables. Y además que pues a veces sucede, ¿no? Se taruga, repito, lapsus momentáneos, espero que no sean permanentes. Muy bien, voy a dar play, me salgo tantito la escena, me voy otra vez a la escena, no va a ser que me equivoque con el zoom. Y ahí tengo el play, vamos a meter el osciloscopio ahí encima. Y si se fijan, estos son los 50 milivolts. Aquí digo punto 1, estamos a la mitad, me voy a ir a los 50 ahora sí milivolts. Ahí tengo los 50 milivolts. Me lo está agarrando perfectamente para arriba y para abajo. Bueno, de corriente alterna. Y a la salida pues voy a tener esto que está en amarillo, punto 1. Lo voy a reducir para que sea parecido, voy a ir hasta 1. Y si se fijan, mi amplificador tiene aproximadamente 1 volt en la parte de arriba y 1 volt en la parte de abajo. Este tiene casi 50 milivolts en la parte de arriba y 50 milivolts en la parte de abajo, de acuerdo a los medidores que tienen los volt division de cada uno de los canales que estoy usando. Canal A y canal B. Canal A es canal amarillo, canal B es canal azul. Los moví un poquito, no están igualitos. A ver, me lo llevo con todo y su centro. Como está difícil porque es con el mouse táctil. Ahí está, ahí quedó. Y este pues igual se ve, está en el 0. Aquí dice, está en el 0. Y acá dice que está en la representación de menos 60, ¿no? En la parte de abajo, ¿sí? Este es el 0, 20, 40, 60. Ahí está el 0. Es un relativo menos 60, ¿no? Es la posición simplemente en esta pantalla. Muy bien. ¿Qué frecuencia tenemos? Bueno, pues aquí lo vamos a poder ver como 0.2 milisegundos. Y tenemos esos 0.2 milisegundos. 1 completo y medio, 2 completo y 2 y medio otra vez, pues de aquí a acá, de principio a fin son 3, 5 cuadritos. 5 cuadritos por 0.2 sería 1 milisegundo, que corresponde a 1000 veces dentro de un segundo de división, ¿verdad? 1 milisegundo cabe en un segundo 1000 veces. Entonces sería una señal de 1 kHz. La señal se respeta, no hay ningún problema. Si yo me pongo a mover aquí las frecuencias para verlas más compactas, pues ahí está la frecuencia. Sí, es la misma señal, nomás que pues el osciloscopio la está barriendo más lento, más rápido, pero es la misma señal, ¿no? Relativamente lo que entra es lo que sale, ¿sí? ¿Por qué lo que entra es lo que sale? Bueno, en cuanto a la forma, pero en cuanto a si nos ponemos a los mismos niveles, me voy a poner aquí en 1 volt. Fíjense que esto es lo que está entrando y esto es lo que está saliendo. O sea, hay una amplificación, ¿sí? De 50 a 1, pues sí podría decir que amplificó 20 veces. Entonces, si mi idea, si funcionó, mi diseño sí funcionó, ¿verdad? Y la gran ventaja de este circuito es que es un poquito asintónico. Si tiene sintonía por los capacitores de entrada y de salida, por las mismas capacitancias parasitas de los transistores, pero es mucho mejor que los amplificadores acoplados con capacitores. Muy bien, jóvenes, reviso otra vez las señales de voltaje, quito el osciloscopio y vamos a ver si es cierto. Se ve un poquito chico, vamos a hacerlo más grande. Ahí está. Espero que no salga fuera
dentro del foco. A ver, ahí, lo que yo estoy viendo aquí está correcto. Ahí estamos. Espero que no me esté cambiando el zoom. No, no entiendo cómo funciona esa parte, pero aquí estamos, ¿no? Entonces aquí tengo un ball, perdón, que es lo que yo había dicho. Aquí cerca de los 12, ¿verdad? 11 para 12. Aquí hay más o menos 0.9 volts. De esos 0.9 se queda una parte para el diodito de aquí y lo que sobra está acá, ¿verdad? En teoría el diodito debería consumir 0.7, en realidad consume como 0.4. Si aquí hay 9 menos 4, ¿cuántos sobran? 5. Y aquí me dice que hay de 12 para 11.7.3. Yo calcularía 5 a grosso modo, aquí me dice 0.3. Me encanta cómo funciona este simulador porque funciona muy igual o muy parecido a lo que es la vida real. ¿Sí? Y obviamente pues este punto 3, que aquí ya vemos que no es punto 3, es punto 28, pues se amplifica 10 veces por esta resistencia y me da 2.83, parecido a lo que yo había esperado, ¿no? Que aquí sería punto 3 multiplicado por 10, pues me diera 3, muy parecido. ¿Sí? Pues la señal se va a mover entre este 2.83 hacia abajo y 2.83 hacia arriba y todavía va a ser simétrica. Puede ser más grande la señal, sí, pero nomás en la parte de arriba. En la parte de abajo va a llegar al 0 y ahí se va a topar con el 0 y no va a poder bajar. Eso se va a saturar, se llama saturación. Muy bien. Bueno, entonces este es el amplificador, ¿sí? Acoplado directamente, ¿verdad? Y utilizando pues la etapa anterior como la polarización de base, ¿verdad? Y la polarización del circuito anterior, que es la de colector, está polarizando la base del siguiente dispositivo. O sea, aquí le podemos llamar las dos formas. ¿Qué es esto? La polarización de colector. Pero al mismo tiempo es la polarización de base de la segunda etapa. Bien, hasta aquí el video. Espero que se esté entendiendo, ¿verdad? Que sea visible todo, que el audio esté bien y que el enfoque de la cámara no me esté jugando bromas, ¿no? Porque no puedo ver más lo que tengo en la pantalla con unos marquitos verdes que me dice, hey, estos son los límites de la pantalla. Así que cuando hace zoom no sé qué está pasando, la verdad, ahí sí ya no es transparente para mí, pero bueno, pues es lo que tengo, ¿no? Mi Camtasia. Me ha servido mucho, pero pues hoy esta vez pasada me jugó una broma que nunca me había jugado. A lo mejor descubrí una cosa que no había checado, ¿no? Bien, chavalos, eso es todo. Estuve con ustedes y los espero en el próximo video. Adiós.